Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Italia fascista. En primer lugar, el fascismo italiano se asocia con el nombre de Benito Mussolini. El 29 de julio de 1883, en la aldea de Dobia, en la provincia de Emilia-Romagna, nació un hijo en la familia de un maestro rural y herrero. Sus padres lo llamaron Benito. Y este chico estaba destinado a convertirse en el líder del fascismo italiano. El chico creció obsesionado, terco, peleaba en la escuela, se portaba mal y molestaba a los profesores. Su padre, además de trabajar en la fragua, era aficionado a leer al filósofo anarquista Bakunin, se consideraba socialista y poco a poco fue introduciendo estas ideas en la cabeza de su hijo. En 1902 Benito fue a Suiza en busca de la felicidad, empezó a hablar con los trabajadores inmigrantes y leyó de todo. Leyó a los filósofos Schopenhauer, Marx, Engels y Kautsky. Los escritos de Nietzsche sobre el superhombre tuvieron la mayor influencia sobre él. Mussolini llegó a la conclusión de que necesitaba empezar por sí mismo y empezó. La primera vez que lo llamaron Piccolo Duce, es decir, el pequeño líder, fue en 1903, cuando fue expulsado de Suiza por actividades subversivas contra el gobierno. Poco después, Mussolini dirigió el periódico Lotta di Classe, Lucha de Clases. Se estableció como un periodista brillante, de hecho, como Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, tenía una pluma magnífica. Posteriormente, en 1912, ya dirigía el periódico del Partido Socialista Avanti, Adelante. Pero después de que en octubre de 1914 publicara un artículo de la neutralidad absoluta a la neutralidad activa, posicionándose a favor de que Italia entrase en la Primera Guerra Mundial del lado de la Entente, fue expulsado del periódico e incluso fue expulsado del Partido Socialista, al que estaba afiliado. Sin embargo, en la primavera Mussolini recibió una nueva oferta, encabezar Il Popolo de Italia, el pueblo de Italia, una publicación donde comenzó a criticar y destruir a sus antiguos camaradas con toda pasión creativa. Así comenzó la carrera del Gran Duce. En enero de 1915, en Milán, Mussolini fundó el movimiento político de acción revolucionaria Fasci, cuyas acciones prepararon posteriormente a la opinión pública del país para la entrada de Italia en la guerra el 23 de mayo de 1915. En agosto de 1915 fue reclutado por el ejército y participó en las hostilidades y ascendió al rango de cabo superior en febrero de 1916. En febrero de 1917 fue herido tras ser dado de alta del hospital, fue desmovilizado, regresó a Milán y continuó trabajando en el periódico. Al final de la guerra, Mussolini aprovechó los sentimientos de los exsoldados de primera línea, ofendidos por la humillación nacional de Italia por parte de los aliados, que de hecho la privaron de la oportunidad de beneficiarse de los frutos de la victoria. Tras estos hechos trató de unir a los exintervencionistas, nacionalistas, etc. en un solo partido político. El 23 de marzo de 1919, en Milán, Mussolini fundó un nuevo movimiento, las Fasces Italianas de Combate, Fasci Italiani di Combattimento, que inicialmente tenía un programa bastante radical, que incluía consignas sociales y nacionalistas, diseñadas para atraer a las grandes masas, abolición de la Cámara Alta del Parlamento, la introducción del sufragio universal, la provisión de garantías de libertades civiles, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el establecimiento de una jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo para todos, la transferencia de tierras a los campesinos, etc. En octubre de 1919 tuvo lugar en Florencia el primer congreso del partido. Al crear la doctrina del fascismo, Mussolini tomó prestadas las ideas del filósofo francés Georges Sorel, del escritor y político italiano Gabriele D'Annunzio y del filósofo Friedrich Nietzsche, a quienes dedicó el artículo Filosofía de la Fuerza en 1908. Mussolini llevó la idea del superhombre durante toda su vida.
Durante el periodo de ascenso del movimiento revolucionario en Italia, el partido fascista, bajo el liderazgo de Mussolini, de hecho, desató una guerra civil en el país, organizando provocaciones y enfrentándose a enfrentamientos armados con los participantes en los movimientos obreros y campesinos. Con el tiempo, Mussolini comenzó a recibir apoyo de las fuerzas gobernantes y a ganar popularidad entre aquellos segmentos de la población que buscaban restaurar el orden. En las elecciones de 1921, Mussolini fue elegido para el Parlamento. En total, 35 diputados fascistas ingresaron en el Parlamento como resultado de estas elecciones. El 9 de noviembre de 1921, las Fasces italianas de combate se transformaron en el Partido Nacionalfascista. El programa de esta organización difería significativamente del programa del antiguo Partido Fascista y declaró una restricción de las libertades democráticas. En octubre de 1922, fascistas armados en 4 columnas emprendieron una marcha sobre Roma. Sin embargo, no se llegó a enfrentamientos directos con las tropas, ya que el rey Víctor Manuel III se negó a firmar el decreto sobre el estado de sitio y nombró a Mussolini primer ministro. Esta decisión reflejó el consenso que se había desarrollado en general entre la élite gobernante de Italia con respecto al fascismo. Se le permitió legalmente llegar al poder como una fuerza capaz de superar el caos político y prevenir la posibilidad de una repetición de levantamientos revolucionarios. El éxito de la revolución fascista se debió a la debilidad del Estado liberal y la enemistad de los partidos obreros, socialistas y comunistas. En diciembre de 1922, Mussolini creó el Gran Consejo Fascista. Este fue el principal órgano de gobierno fascista de Italia, mientras Benito Mussolini fue primer ministro. El 1 de febrero de 1923, Mussolini crea los Camisas Negras, una milicia formada por voluntarios que apoyaban a Mussolini y la ideología fascista, que se encargaban de mantener el orden y la seguridad en el país. Los Camisas Negras solían usar la intimidación y la violencia contra oponentes políticos. En las elecciones de abril de 1924, el partido de Mussolini obtuvo la mayoría en el Parlamento. Habiendo superado la crisis política en el país provocada por el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, Mussolini en enero de 1925 marcó el rumbo para fortalecer aún más las posiciones políticas del Partido Nacionalfascista. A los sindicatos fascistas se les otorgó el derecho de representación monopólica de los intereses de los trabajadores y después del intento de asesinato de Mussolini cometido por el anarquista Anteo Zamboni de 15 años, el 31 de octubre de 1926, se adoptaron leyes de emergencia que eliminaron las instituciones democráticas. Se prohibieron todos los partidos políticos menos el partido fascista. Todos los sindicatos fueron prohibidos, quedando solo los sindicatos fascistas. Introdujo la censura y estableció una dictadura fascista. En 1926 se creó también el Tribunal Fascista Especial, que procesaba a las personas insatisfechas con el régimen. Mussolini creó una policía secreta, el órgano de supervisión de manifestaciones antiestatales Obra, en 1927, subordinada personalmente a Mussolini. Mussolini implantó activamente en la sociedad italiana un sistema de valores ideológicos, políticos y morales basado en el reconocimiento incondicional de su autoridad personal. El crecimiento de la autoridad de Mussolini se vio facilitado por el establecimiento de relaciones con la Santa Sede. Sobre la base de los acuerdos de Letrán de 1929 celebrados por el gobierno fascista con el Papa Pío XI, surgió el Estado de la Ciudad del Vaticano. En materia educativa, en Italia ya existía un sistema de educación estatal desde 1859, cuando Legge Casati, ministro de Instrucción Pública, impuso responsabilidades educativas al futuro Estado italiano. La unificación italiana tuvo lugar en 1861.
La ley Casati estableció que la educación primaria se impartía entre los 6 y los 10 años, siendo solo obligatorio acudir a la escuela entre los 6 y los 8 años. Esta ley dio el control de la educación primaria a los ayuntamientos, la educación secundaria a las provincias y las universidades fueron administradas por el Estado. Incluso con la ley Casati, la educación obligatoria en las áreas rurales y del sur no funcionó a menudo. Los niños no eran enviados a la escuela. La tasa de niños matriculados en la educación primaria alcanzó el 90% solo después de 70 años, y la tasa de analfabetismo, que era casi del 80% en 1861, tardó más de 50 años en reducirse a la mitad. La siguiente ley importante relativa al sistema educativo italiano fue la Reforma Gentile. Esta ley se promulgó en 1923, cuando Benito Mussolini y su partido nacionalfascista estaban en el poder. De hecho, Giovanni Gentile recibió el encargo de crear un sistema educativo que se considerara adecuado para el sistema fascista. La edad obligatoria de educación se elevó a los 14 años y se basó en un sistema de escalafón. Después de los primeros 4 años de educación primaria se podría elegir la escuela media, que daría acceso al liceo y otros tipos de educación secundaria, o el avivamento al lavoro, formación laboral, que tenía como objetivo proporcionar una entrada rápida en los estratos bajos de la sociedad al mercado laboral. En materia sanitaria, no sería hasta 1943 cuando el gobierno de Benito Mussolini creó el Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad, para proporcionar, en caso de enfermedad de los trabajadores y sus familiares, atención médica y hospitalaria. En 1919 el seguro de vejez se hizo obligatorio mediante el decreto legislativo del 21 de abril de 1919, introducido en la Cámara el 28 de noviembre de 1918. El decreto se emitió el 21 de abril de 1919, pero quedó pendiente de que la Cámara lo convirtiera en ley. El 5 de febrero de 1920 fue representado por el ministro Dante Ferraris, y el 25 de junio siguiente fue presentado nuevamente por el ministro Arturo Labriola. El decreto se convirtió en ley en 1923, ya con Mussolini en el poder, con el Real Decreto del 30 de diciembre de 1923. A partir de 1923, el gobierno de Mussolini también introdujo las prestaciones de incapacidad e invalidez en Italia. El fondo encargado de dar las prestaciones sociales en Italia cambió de nombre y se empezó a llamar Fondo Nacional de Seguro Social. Este fondo, a partir de ese año, 1923, sería el encargado de otorgar prestaciones de jubilación, prestaciones de invalidez e incapacidad. Con el Real Decreto del 7 de diciembre de 1924 se introdujo la prestación por desempleo en Italia. En 1933 el Fondo Nacional se transforma en Instituto Nacional Fascista de Seguridad Social, como organismo de derecho público con personalidad jurídica y gestión autónoma con el objetivo de garantizar la seguridad social. En 1936 se creó también en Italia una ayuda para familias numerosas. En lo que se refiere a política exterior, Mussolini proclamó la creación de un gran imperio italiano, similar al Imperio Romano, para el cual el mar Mediterráneo se convertiría en un mar interior. A partir de 1933 autorizó un aumento significativo del gasto militar y el rearme del ejército italiano. Se promulgó una nueva ley sobre entrenamiento militar. Después de la conclusión de un acuerdo con Francia en enero de 1935 sobre la división de las esferas de influencia en África, Italia entre 1935 y 1936 capturó Etiopía. En 1936, durante la Guerra Civil Española, Mussolini envió tropas italianas a España en apoyo al general Francisco Franco, y en noviembre de 1937 autorizó la adhesión de Italia al Pacto Antikomintern, un pacto impulsado por la Alemania nazi y Japón en contra de la Unión Soviética. Mussolini, que marcó el rumbo para el desarrollo de las relaciones aliadas con la Alemania nazi, aceptó en marzo de 1938 la anexión de Austria por parte de Alemania y en septiembre de 1938 inició
la celebración de un acuerdo sobre la transferencia de los Sudetes a Alemania por parte de Checoslovaquia. En 1938 el gobierno italiano, siguiendo el ejemplo de Alemania, introdujo leyes raciales. En abril de 1939 la Italia fascista capturó y luego anexó Albania. El 22 de mayo de 1939 Mussolini concluyó un acuerdo con Adolf Hitler sobre una alianza militar y política, el Pacto de Acero. El 10 de junio de 1940 Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, del lado de Alemania. Atacó Grecia en el otoño de 1940. El PIB per cápita en Italia entre 1922 y 1940 creció un 30%. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.